A ver, pecado. Seguro que es una palabra que hemos oído mil veces. Pero, ¿qué significa de verdad según los textos bíblicos? ¿Es, no sé, solo una lista de cosas que no se deben hacer o hay algo más profundo detrás? Pues justo eso vamos a ver hoy. Vamos a desgranar qué es, cómo nos afecta, cómo impacta en la relación con Dios y, lo más importante, qué camino proponen las propias escrituras para la reconciliación. Vamos a seguir una ruta muy sencilla. Primero, intentaremos definir bien el concepto. Después, veremos qué consecuencias tiene, tanto para las personas como para esa conexión con lo divino. Y al final, exploraremos la solución que se plantea en estos mismos textos. Muy bien, pues vamos a meternos de lleno en el primer punto. Porque para entender cualquier problema, lo primero es saber exactamente de qué estamos hablando. Y ya os adelanto que la idea bíblica va mucho más allá de simplemente portarse mal. Entonces, la pregunta del millón, ¿cómo definen las escrituras el pecado? Aunque es un tema con muchísima profundidad, los textos nos dan un punto de partida sorprendentemente claro y directo. Y aquí la tenemos, la definición más concisa y quizá la más fundamental. En la primera carta de Juan se nos dice que es un quebrantamiento de la ley. Esto es importante porque establece un marco. El pecado no es una idea vaga de maldad, sino que se define como la transgresión de una ley divina concreta. Y ojo, que aquí la cosa se pone más interesante, porque Santiago amplía totalmente el foco. Nos dice que el pecado no es solo el acto final, la acción. No, no, empieza mucho antes. Nace, por así decirlo, en el deseo interno, en el corazón. La acción es solo el resultado, como el fruto de un árbol. Pero la raíz, según este texto, es ese deseo que nos tienta, que nos seduce y nos lleva por ese camino. Vale, ya lo hemos definido. La siguiente pregunta es lógica. ¿Y qué? ¿Qué pasa entonces? ¿Qué efectos tiene? Pues esta parte se centra justo en eso, en las consecuencias que, según estos textos, el pecado tiene sobre las personas. Y no solo a nivel espiritual, sino también en lo más terrenal y en el destino final. Este pasaje de Romanos es contundente. Establece una condición que es universal. Dice todos, sin excepción. Y la frase clave aquí es destituidos de la gloria de Dios. Sugiere que algo esencial se ha perdido, como si la humanidad no estuviera en su estado original, en el estado para el que fue diseñada. Y si vamos al libro de Levítico, las consecuencias se describen de una forma, muy gráfica y tangible. Aquí no se habla solo en términos abstractos. Se habla de enfermedad, de derrota militar, de plagas, incluso de una escasez tan brutal que la comida deja de saciar. Es el retrato de una sociedad que literalmente se desmorona. Y con este versículo llegamos a la consecuencia definitiva, la muerte. Romanos nos presenta un contraste brutal. Por un lado, un salario que uno se ha ganado, la paga del pecado. Y por el otro, un regalo que no se merece, la dádiva de Dios. Esto define el problema en su máxima expresión, pero a la vez ya empieza a apuntarnos hacia la solución. Pero el impacto no se queda solo en lo físico. Los textos describen una consecuencia que para muchos es todavía más profunda, la fractura, la ruptura de la relación entre el ser humano y Dios. Este pasaje de Isaías es, increíblemente visual. No dice que Dios no pueda oír. Dice que el pecado crea una división, un muro que hace que Él vuelva la espalda. Habla de una comunicación rota, de una barrera en la relación. Queda claro que el efecto principal es la separación. Santiago va incluso un paso más allá. Usa una palabra todavía más fuerte que separación. Usa enemistad. Lo que plantea es una especie de elección de lealtades. Según él, la amistad con el mundo, que se entiende como abrazar sus valores y sus deseos, es incompatible con tener una relación con Dios. De hecho, las presenta como dos fuerzas totalmente opuestas. Bueno, hasta ahora hemos definido el problema y hemos visto que sus consecuencias son bastante serias. Así que la última parte de este análisis se centra en la solución. Si la situación es de separación y muerte, ¿cómo se arregla? Pues los textos también describen un camino muy claro para la reconciliación. Vale, este punto es fundamental, porque aquí vemos un antes y un después, un cambio de paradigma total. Por un lado, en el Antiguo Testamento, en Levítico, se nos habla de un sistema basado en sacrificios de animales. Era algo constante, repetitivo, un sacrificio para cada pecado, y su efecto era temporal. Pero luego llega el Nuevo Testamento, y textos como Hebreos nos presentan una idea completamente revolucionaria. El sacrificio de Cristo es otra cosa. Se presenta como único, definitivo, uno solo para todos los pecados y para siempre. La diferencia es abismal. Y entonces, ¿cómo se activa esta solución? Aquí tenemos el punto de inflexión. Según la primera carta de Juan, el primer paso que debe dar la persona es la confesión. No se trata de esconderlo ni de justificarlo, sino de reconocerlo y admitirlo. Y el texto vincula directamente ese acto de confesar con una promesa de perdón y limpieza, una promesa que se basa en la propia fidelidad y justicia de Dios. Aquí lo vemos desglosado en 3 pasos clave que se recogen en distintos libros. Primero, confesar.
como acabamos de ver. Segundo, arrepentirse, que el libro de Hechos describe no como un simple remordimiento, sino como dar media vuelta, un cambio activo de dirección para alejarse del mal. Y tercero, creer, que Romanos define como una confianza profunda y una confesión pública en la figura de Jesús y en su resurrección. Este versículo de la segunda carta a los Corintios es probablemente el que mejor resume toda la teología que hay detrás de esto. Es la idea de la sustitución. Describe una especie de intercambio divino. Cristo, que es presentado como alguien sin pecado, toma el lugar del pecador para que el pecador pueda recibir a cambio la justicia de Dios. Es el motor de todo este mecanismo de reconciliación. Y cerramos con esta pregunta, para que nos dé qué pensar. Si hemos visto que el corazón del problema del pecado es la separación de Dios, de la vida, de un estado de plenitud, entonces la solución, la reconciliación, tiene que ser por fuerza justo lo contrario. Significa restaurar la relación, cerrar esa brecha, volver a la vida. Una idea potentísima que resuena a lo largo de todos estos textos.